Bendiciones, qué maravilloso podernos reunir nuevamente. Siempre es un privilegio que el Señor nos ha concedido a nosotros, esa bendición de podernos reunir con libertad para adorarle y para exaltarle. Así que debemos estar muy agradecidos de que nosotros somos una iglesia que podemos reunirnos libremente. Y por eso debemos aprovechar esos tiempos maravillosos en la cual nos reunimos como hijos de Dios para adorarlo y para exaltarlo. Y debemos disponer todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestro entendimiento para disfrutar de esta mesa que el Señor prepara domingo a domingo para recibir su palabra y para recibir su bendición. Comencemos este tiempo leyendo la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, el Señor le habla al pueblo de Israel y le da unas palabras maravillosas, las cuales hoy debemos mirar con profundidad para reconocer el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que se reveló a su pueblo Israel, es un Dios que se ha revelado a nosotros, su iglesia, a través de su palabra. Dice la palabra del Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Aunque estas palabras fueron para el pueblo de Israel, nosotros podemos ver a través de esta declaración del Dios mismo quién es. Él dice: yo soy Dios, pero no cualquier Dios. Él es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nuestro Dios es un Dios fiel. Él es un Dios que cumple sus promesas. Él es un Dios que permanece fiel aunque nosotros no lo seamos. Es un Dios maravilloso, el único Dios verdadero. Así que a ese Dios, al Dios revelado a través de la Escritura, es al que nosotros hemos venido a adorar, al que nosotros hemos venido a exaltar y alabar con todo el corazón, reconociendo que Dios es fiel y que para siempre es su misericordia. Si tú crees que esto es una realidad, si tú crees que esto es una verdad, tú lo podrás cantar, lo podrás declarar, lo podrás proclamar, porque será una realidad en tu vida. Para mí lo es. Dios es un Dios fiel. Él ha permanecido fiel, aun cuando yo no he sido tan fiel. Él sí ha sido fiel, porque Él es fiel a su palabra y es fiel a sí mismo y a lo que Él ha dicho. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a recibir al pastor para compartir el mensaje de la palabra en esta mañana. Mensaje que trae vida, salvación y esperanza. Dios continúa bendiciendo sus vidas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que hoy tenemos para compartir una vez más el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la verdad de Él, su verdad, no la nuestra, su opinión, no la nuestra, su verdad absoluta y plena, suficiente para que nuestras almas, nuestras vidas, para que su iglesia sea edificada. Doy gracias a Dios por cada uno de los que aquí están presentes, por los que se conectan y los que se han de conectar posterior a la transmisión de esta predicación, de este mensaje.
recordar nuestra oración por los hermanos que son perseguidos. Estos días para unos son de fiesta en Colombia y en el mundo. Para otros aún se complica más la situación porque algunos se vuelven más agrestes, más agresivos en cuanto a la proclamación del Evangelio, y también los violentos de este mundo también se levantan en contra de ellos, de aquellos fuertes y valientes que predican la verdad y que aún exponen hasta sus propias vidas en diferentes lugares del mundo. Oremos por la iglesia que es perseguida. Padre, te suplicamos, Señor, que en este tiempo, como nos has dado a nosotros, Señor, la oportunidad de predicar, también pueda abrirse las puertas de la predicación a nuestros hermanos en diferentes países, especialmente en África, Señor. Te pedimos por ese continente, Señor, para que cada uno de los hermanos que allí en ese continente predican tu palabra puedan ser guardados y sustentados, protegidos, alentados, Señor, y por sobre todo que sus corazones, sus mentes, sus almas, sus espíritus sean llenos de la fe en ti, Señor Jesús. Gracias por lo que haces con tus hijos, por lo que haces con aquellos que disponen sus vidas para predicar tu palabra, porque cada uno tendrá su recompensa. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora te suplicamos, nos permitas comprender este mensaje que está a la luz de tu escritura, Señor, que tu palabra es verdad, que lo que podamos malinterpretar o que si tenemos una opinión equivocada, sea tu Espíritu Santo revelándonos y corrigiéndonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de venir una vez más y reunirnos y congregarnos en el nombre del Señor, en este lugar donde oramos, en este lugar donde nuestra fe es alimentada a través de la palabra y la escritura. Pedimos que nos ayudes, Señor, y que este lugar está lleno de tu presencia. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado tratando la serie La Iglesia Funciona. Y en La Iglesia Funciona hemos visto muchos temas, al parecer separados, porque obviamente son diferentes domingos en los que podemos reunirnos, pero estamos completamente seguros de que el Señor mismo ha ido costura por costura llevando toda la reparación de sus hijos, porque tenemos que aceptar que somos los que necesitamos ser reparados por el Señor, restaurados, guiados, y que su gracia y su misericordia nos alcanza. No dudamos de eso. Y esta serie, La Iglesia Funciona, nos quiere llevar a reflexionar, a que podamos comprender que si nosotros no estamos actuando o hacemos lo que la iglesia debería hacer, no significa que la iglesia ha parado o que la iglesia claudica. Somos nosotros, sencillamente somos nosotros los que tomamos la decisión de parar, apartarnos quizás de vivir una vida diferente a la que el Señor nos está guiando. La iglesia no para. La iglesia empezó un día fundada por nuestro Señor Jesús y la iglesia no para. La iglesia avanza. La iglesia nunca pierde, jamás. Aunque hombres y mujeres sean perseguidos y aún asesinados por predicar el Santo Evangelio, eso es la iglesia y la iglesia sigue avanzando. A nosotros nos cuesta creer que algo pueda evolucionar muchas veces si nosotros no estamos metidos en el asunto, o que algo se acaba porque nosotros no estamos. Quizá nuestro hogar, nuestra familia, nuestro empleo, si no vamos podemos perderlo, pero no la iglesia. La iglesia continúa su labor. La verdadera iglesia del Señor se mantiene fiel hasta el día de su venida. No hay un fracaso en la fundación o en la plantación de la iglesia de Cristo en la tierra. No existe tal fracaso. La iglesia del Señor está siendo preparada. Tiene usted que comprender que si usted no se dispone para prepararse para la venida de nuestro Señor,
no tiene nada que ver con que la iglesia haya parado. Vuelvo y le insisto, quizá usted pare, pero la iglesia continúa su labor. Amén. Y hemos tratado, en la iglesia funciona, la predicación anterior fue camino y ¿qué? Camino y frutos. Y hoy vamos a ver camino y puerta. Para ello vamos a leer nuevamente la escritura en el Evangelio según Mateo capítulo 7. Vamos a leer del verso 13 al verso 23. Dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por dónde voy? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esta es una palabra bastante fuerte, una palabra que nos llevaría a nosotros a quizá afligirnos si estamos caminando por un camino equivocado. Ya vimos acerca del camino y los frutos que este camino debe producir cuando andamos en ese camino. Pero también vimos cuando caminamos por el camino equivocado, ese camino también arrojará unos frutos. En el andar de nuestras vidas vamos a encontrar diferentes frutos. Y todo esto estará determinado sencillamente por la actitud que tenemos conforme a lo que Dios es y lo que Dios significa. La importancia que le damos a Dios, la veracidad que damos a su palabra, la fe que ponemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto y los principios que Él mismo expone en su palabra, si lo seguimos darán unos frutos de bendición. Pero si no lo seguimos también obtendremos frutos, pero serán frutos para maldición. Ahora quiero que nos fijemos básicamente en el verso 13 de este capítulo 7. Vamos a leerlo una vez más, solo ese versículo y el 14, y vamos a analizar un poco lo que la Escritura nos dice acerca de este camino. Dice la palabra, verso 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando yo leo esto y trato de meditar y comprender cada partícula de esta porción bíblica, me pongo a pensar en muchísimas cosas que de aquí podríamos predicar. Pero quiero saltar dos cosas para iniciar este tramo de este mensaje. Lo primero es que existe una puerta que es
angosta, estrecha. Como algún predicador decía alguna vez, caben de a uno, no en manada. Solo pasa de uno en uno. Por eso, aquella escritura que dice que cada uno mire cómo sobreedifica, no dice todo el combo como edifica, dice cada uno tendrá que pasar por esa puerta. Hay una sola medida para pasar por esa puerta. ¿Qué talla cree usted que es esa puerta? Talla XS, talla S, talla ML o XXL. Entonces, podemos llegar a pensar que si alguien es un poco obeso, no puede pasar por esa puerta. Usted tiene que aterrizar un poco su mente, su corazón, sus emociones incluso, porque por ahí no pasarán esos cuerpos, ni los esbeltos, ni los gordos, ni los delgados, ni los altos, ni los bajos. Solo hay una talla para entrar por esa puerta. Y como alguien dijo por ahí, talla C. La medida es la de Cristo. No piense usted que porque la puerta es espaciosa, usted está preocupado porque su cuerpo hoy tiene algunos cuantos kilos de más. Usted no vaya a pasar por ahí. Cabe única y exclusivamente, o como veíamos en matemática lógica, sí, solo sí, sí y solo sí, Cristo es el Señor de nuestras almas, de nuestras vidas. Eso es lo que podemos así a grandes rasgos empezar a tratar. La puerta de la que habla para poder llegar a Dios es estrecha, pero también su camino. Y también habla de que hay una puerta que es ancha y también tiene un camino espacioso que lleva a la perdición. O sea, una es angosta y otra es estrecha. Y hay algo que me llama muchísimo la atención, el hecho de leer que dice que esa puerta ancha, dice, muchos son los que entran por ella. Cuando habla, verso 13 dice, entrar por la puerta estrecha, inmediatamente habla de la puerta ancha y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, muchos son los que entran por ella. Y luego el verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces usted podrá darse cuenta, ¿por dónde cree usted que camina más gente? ¿Por la ancha o por la angosta? Ahora, ellos, ¿verdad? Ellos caminan por la puerta ancha. Yo no. Yo camino por la puerta, por el camino estrechito. Yo voy ahí como un reloj suizo, a punto, bien llevado. Son ellos, ¿verdad? No nosotros. Porque tenemos la tendencia de traspasar o culpar a otros de lo que quizás nosotros también venimos caminando de la misma manera, o quizás peor. Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad, porque tenemos que analizar ese camino, pero también necesitamos analizar la puerta. Quiero decirle algo, hermanos. No habrá puerta angosta si no hay camino estrecho. ¿Cuántos quieren llegar a esa puerta angosta? No hay camino ancho para llegar a la puerta estrecha. Te pregunto a tu vida y a tu corazón, ¿qué camino decidiste caminar? ¿El ancho? No te lleva a la puerta angosta. Si usted decidió caminar por el camino ancho, tendrá que llegar ¿a dónde? A la puerta ancha. No hay forma que tomes un atajo del camino ancho para la puerta estrecha, o cuando ya vayas llegando y ya veas la puerta ancha, tú digas, bueno, aquí es donde yo me despido. Hasta luego, mis amigos. No. Hermanos y amigos, no hay un atajo del camino ancho
a la puerta estrecha. No hay. Y es en lo que quizá nos confundimos. Es en lo que quizá anhelamos que ocurra de una manera distinta. Me arrepiento cuando esté a punto de morir. ¿Quién puede garantizar que tengamos ese tiempo? ¿Quién nos puede garantizar que tengamos esa oportunidad de tener minutos o segundos antes de morir para reflexionar en el Señor? Para tener la conciencia de decir, he aquí, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en ti conforme a tu voluntad y entraré a la puerta, por la puerta angosta. Tendrías que parecerte a lo que en estos días están predicando por doquier. En un camino ancho que quieren llegar a la puerta estrecha, muy religiosamente, pero que tristemente ese camino no lleva a la salvación. Idolatría por doquier, por donde vas. Estos días que llaman santos deberían ser días que se multipliquen en semanas, en meses, en años, que sean los que componen no una semana santa, sino una vida santa. ¿Cree usted que usted podrá tener la oportunidad que tuvo aquel del que le iba a hablar ahora, el ladrón que estaba a un lado de Jesús? Habían dos ladrones, dos se burlaban. Pero uno cayó en cuenta, volvió en sí y comprendió que su modo de vida, que su camino ancho lo había llevado para poder estar enfrente de la puerta ancha que lleva a la perdición. Pero en aquel momento él tuvo la oportunidad, aún en vida, de poder mirar no solo hacia afuera y ver quienes le condenaban, que también eran pecadores, también eran delincuentes, y quien estaba al otro lado era otro de sus colegas, otro ladrón, pero entre el ladrón aquel y él había alguien sumamente especial. Era la puerta para entrar a la salvación. No todos tendrán esa oportunidad. No todos tendrán esos minutos de autorreflexión y de vida. Aún en medio del dolor, aquel hombre reconoció que el que estaba allí en medio de estos dos delincuentes, que estaba en medio, ningún pecado había cometido. Y él llegó a la conclusión a la que deberíamos llegar todos sin necesidad de aún estar crucificados y a segundos o a minutos de la muerte. Aquel reconoció su condición de pecador, supo que tenía que arrepentirse, pidió perdón y suplicó a nuestro Salvador, Señor Jesucristo, que le tuviera en cuenta para cuando él se fuera a su reino. Y hubo una promesa maravillosa para él que no ha habido en la Escritura para otros, sino con de una manera especial, sin ir a un instituto bíblico, sin venir domingos tras domingo a la congregación, sin estar desde niño en una escuela para aprender sobre el Señor, sin leerse la Biblia, sin leer los libros de famosos escritores. Aquel encontró, aún a minutos de su muerte o a horas de su muerte, el camino que le llevaría a la salvación. Solo es Cristo, únicamente. La talla de la puerta no son 2,10 ni uno con no sé cuánto podría medir una puerta. Las puertas tienen diferentes tamaños. Pero la puerta de la que Dios habla solamente tiene esa talla. El tamaño de Jesús. Crucificado y resucitado para salvación de los hombres. No es por muy fit ni por muy fat que vamos a entrar o detenernos a la entrada de esta puerta. Pero tienes que recordar, hermano, tienes que comprender esto. No pretendas caminar tu vida cristiana por el camino ancho para llegar a la puerta angosta.
sin camino angosto no hay puerta angosta que lleva a la salvación. No hay. No hay tal Y para volarse, ni hay un camino, una trocha para pasar del camino ancho al camino angosto para llegar a la puerta. Solo hay un camino para llegar allí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida de la que esta escritura está hablando. No podemos hacer trampa para ir allí. No podemos colarnos. No podemos pasar de un camino a otro sin la oportunidad de caminar el camino de Cristo Jesús. No hay un camino fácil para llegar allá. No lo hay. La Escritura habla de un camino angosto para llegar a una puerta angosta. No puedes ir por un camino ancho y pretender llegar a la puerta estrecha. El camino ancho te llevará a la puerta ancha. Y dice la Escritura, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, muchos son los que entran por ella. Pero por este camino angosto del que el Señor nos invita a caminar, se dice que pocos son los que lo hallan. Ahora, se lo pregunto de una manera más coloquial. Así de sencillo. ¿Cree usted que son más los que se salvan o son más los que se pierden? Son más los que se pierden. Ahora, le voy a hacer una pregunta directa a su corazón. ¿Qué te hace pensar a ti, si usted y yo hemos visto lo que la Escritura dice, que usted es de esos pocos? ¿Por qué estás tan seguro o por qué consideras que eres de esos pocos? ¿Sabe una cosa? No todos entrarán por esa puerta estrecha. Porque caminando por el camino ancho no se llega a la puerta estrecha. Entonces, hermanos, no habrá puerta angosta si no hay camino estrecho. Si usted continúa leyendo la Escritura, donde encontrará que el camino ancho no llevará a otro lugar, indudablemente no será a la puerta de salvación. El camino ancho te llevará a una puerta de perdición. Y te aseguro, por lo que leemos en la Escritura, que el camino ancho únicamente nos llevará a la perdición de nuestras almas y a una vida eterna separada de Dios. Entonces, en estos días que se vuelve algo comprometedor religioso, podemos ver cómo diferentes actividades religiosas se celebran, pero todas estas celebradas en el camino ancho, no en el camino angosto. Y quiero decirte por qué no se celebra en el camino angosto. Porque para poder celebrar algo para Dios en el camino angosto, tenemos que mirar lo que la Escritura dice de ese camino que se llama Jesucristo. Y es lo que hoy muchos confunden. Hoy usted y yo sabemos que no todo lo que se hace en esta época, según la Escritura, no según el pastor Ahmed, en vez de agradar a Dios, lo que hace es desagradarle. He tenido la oportunidad de estar en diferentes pueblos en donde hay gente que se hasta autoflagela. Se rompe sus espaldas, se rompe sus rodillas. Hay algunos hasta que se dejan crucificar. ¿No lo ha visto usted? No es mi invento. Solo entre a los videos que están en redes sociales dando vueltas por aquí y por allá. Hace unos días vi uno de un Jesús crucificado al que le llevaban dando látigos, y ese Jesús, entre comillas, el que interpretaba a Jesús en esa procesión, no solamente le iban dando latigazos, sino que él también iba dando patadas por donde iba, porque el actor que tenía atrás como que se ensañó un poco y empezó, encontramos al primer Jesús karateca de la historia del hombre, no de la Escritura. Y nos reímos de esas cosas. Pero ¿sabe qué ocurre ahí? Es todo un espectáculo.
Nos causa gracia. Y sabemos que nuestro Cristo, el de la Escritura, no es así. Pero todo esto ante nuestros ojos es un espectáculo incluso hasta agradable. Y llevamos a nuestros niños, ven, vamos para que vean cómo llevaban a Jesús. Qué impresión tan grande podía llevarse un niño al que tú llevas para que vean cómo fue que crucificaron a Cristo Jesús. Y viene alguien por la espalda riéndose y quizás eso es lo único que no estaba fuera del contexto bíblico, porque se burlaron de Cristo, lo escupían, se burlaban de él, lo golpeaban e incluso cuando lo golpeaban le decían, eres profeta, adivina quién te pegó, cuando con sus ojos tapados. Adivina quién te pegó, adivina quién te pegó. ¿Quién de nosotros fue? Pero lleva a un niño usted para inculcarle sus valores de fe y lleva y encuentra a un hombre que hace el papel de Jesús y que mientras le golpean está golpeando él a los otros. ¿Lo hizo Cristo así de esa manera? Es risible para usted y para mí ver un video de esta forma. Pero es un show muy grotesco, dantesco podríamos decirlo, triste, para que pudiéramos nosotros enseñar a nuestros niños la realidad del Jesús desconocido para otros. Por eso yo aplaudo las obras de teatro, aplaudo las presentaciones quizás de, no sé, de danza que alguno hace, del arte para el Señor, del dibujo, de todas estas cuestiones. Pero si esto no está fundamentado en la Escritura, hermano, es vana palabrería. Es solo arte. Es una comedia en este caso. Y nuestros niños mirarán a un hombre como esto y quizás no le pregunte, pero quedará en su mente y en su corazón y en su cabeza el hecho de que Jesús se defendió cuando alguien lo iba azotando por la espalda. Tal cosa no es cierta. Tal cosa no es cierta. ¿Cree usted que esto solamente tiene un fin cómico en las redes sociales? No. Tiene otro fin, hermanos, y es confundir no solamente a los niños, sino poner en burla el sacrificio de Cristo Jesús. Los que se burlaron aquel día se burlan hoy también de esto. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no conocen al Dios de la Escritura. No lo conocen. Entonces estos días disfrazados de religiosidad y falsa piedad, debido a que lo que mucho que se practican estos días son para deleite humano y no para agradar a Dios. ¿Qué de cierto tiene estos días, entre comillas, santos? Sí, posiblemente en el calendario nuestro, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Sí. Fue el primer día de la semana, su resurrección. Pero muchos de nosotros no sabemos que el domingo es el primer día de la semana y creemos que es el último. Empezando por allí, tendríamos que ilustrarnos a la luz de la Escritura, porque el hebreo maneja un calendario diferente al de nosotros. Entonces el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo y el último es el sábado. Y si leemos la Escritura encontramos que el último día el Señor reposa y deja reposar la tierra de todo el trabajo que Él había hecho, y eso fue un sabbat. Entonces, hermanos, si a la luz de la Escritura nosotros nos vivimos en ese camino que Él nos presenta, estaremos viviendo religiosamente. Quiero volver a repetir la pregunta que te hice. Si has leído conmigo que son pocos los que hallan esa puerta, ¿qué te hace pensar a ti que tú eres de esos pocos? ¿Tienes seguridad en tu salvación? ¿Estás completamente seguro de que tú entrarás por esa puerta angosta? ¿Estás completamente seguro de que tú te deleitarás en la presencia del Dios eterno? ¿O tienes duda de que no disfrutarás, sino que asumirás las consecuencias de vivir en el infierno que ha sido preparado para Satanás y sus demonios? Nadie quiere ir a aquel lugar. Pero no entiendo por qué nadie quiere salir del camino ancho y tomar su senda por el camino angosto que lleva a la salvación.
Hermanos, creemos que lo que Dios más ama es a nosotros. Y nos sentimos tan importantes que creemos que era justo que Jesús pagara por nosotros. Nos sentimos tan importantes, queridos amigos y hermanos, que creemos que Dios sin nosotros no sería nada. O no sería Dios. Y no ocupamos el lugar que nos corresponde. De hecho, quiero decirle algo que quizá a usted no le va a gustar. Si yo le preguntara a usted cuántos son hijos de Dios aquí en este lugar, ¿cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Adoptados. La Biblia dice que el Señor Jesús es el unigénito de Dios. Quiere decir único hijo. ¿Sabe qué somos los demás? Si llegamos a ser hijos adoptados. Pecadores santificados. Injustos justificados. Pero nosotros creemos que Dios tiene hasta la obligación de perdonarnos. Y tenemos que aterrizar, hermanos, porque a veces nos creemos mucho más de lo que aún la misma Escritura dice de nosotros. ¿Quiere leer algo desagradable acerca de nosotros? Isaías capítulo 64, verso 6. Dice de la siguiente manera: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. ¿Sabe usted lo que es trapo de inmundicia? Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia, quiere decir, a las mujeres le llega el periodo menstrual después de la Biblia escrita o desde su creación. Antes no habían toallas sanitarias, higiénicas. Se utilizaban trapos. De estos trapos es que sale la comparación. Todos nosotros como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Esas son las obras justas. Imagínense, las obras justas son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Sabe a dónde nos lleva esta escritura a pensar acerca de nosotros? A la realidad de que sin Cristo Jesús, usted y yo no valemos nada. Por eso no llores cuando alguien te da el valor que tú crees que no tienes. Tu valor te lo da Cristo Jesús. ¿Sabe que el mundo no nos puede valorar a nosotros de la manera en que Él nos valora? Sin querer decir que somos para Dios indispensables. Pero nuestro valor es real cuando nuestra vida contiene, tiene, percibe, disfruta, se deleita en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Únicamente. Pregunto, ¿qué esperas de un hombre mundano? ¿Algo podría sorprenderte? No. ¿Qué espera usted aún de un hombre cristiano? Nada debería sorprenderte.
Todos fallamos. Pecadores en recuperación. Y el valor que tenemos nos lo da el Señor. ¿Qué será de nosotros sin Cristo? Si aún haciéndonos llamar cristianos, nuestro reflejo al mundo no es el más agradable ni para los hombres ni para Dios, por supuesto. ¿O no nos pasa que nos dicen, y eso que va a la iglesia, y eso que es evangélico, y eso que es un pastor, y eso que se llama hermano, y eso que etcétera, etcétera? Y los ojos están puestos en nosotros para condenarnos una y otra vez. ¿Qué tipo de fe tiene? ¿A qué religión pertenece? Es muy fácil cuando nos hablan de esa forma. Pero no lo hace un verdadero cristiano creyente. A menos que te esté exhortando para que vuelvas del camino ancho a empezar a caminar por el camino angosto que lleva a la puerta angosta que nos lleva a la salvación. Y necesita entender, hermano, que la Biblia dice que es única y exclusivamente a través de Cristo Jesús, por lo cual no hemos recibido nosotros toda la ira de Dios sobre nosotros. Pecadores, culpables, merecedores de la ira eterna de Dios. Pero a través de la Escritura encontramos que es única y exclusivamente también que esa ira y que ese juicio es lo que merecemos si no tenemos a Cristo. Pero si estamos en Cristo Jesús, la Escritura dice que recibiremos misericordia y perdón por nuestros pecados. No hay un sustituto para Cristo. Cristo fue el sustituto del que aún desde Génesis se habla, de Jesús, del Salvador. En la tipología de Cristo que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis encontramos que hubo pieles que cubrieran el pecado de Adán y de Eva. Sustituto. Para que ellos no murieran su desnudez y su pecado tuvo que ser cubierto con pieles, porque las hojas, la clorofila no sirvió. La sangre sirvió para limpiar maldad. No es por clorofila, es por sangre. Ellos trataron de coger las hojas del campo donde estaban y hacerse delantales. Pero el Señor sacrificó y hubo un sustituto allí para cubrirlos a ellos. Y hubo una piel que los cubrió, pero hubo un sacrificio para cubrir su pecado. Y de ahí en adelante hasta lo último, porque ahí empezó la maldad humana también. Si puede, se mira el tema que predicamos en oportunidades anteriores, está en YouTube, donde encuentra raíces del pecado y también consigue un tema que se llama el origen. Y hablamos claramente acerca de esto. Luego de aquel día de la desobediencia solo vino maldad y la repetición de la maldad. Y tuvo que haber un sustituto desde aquel día hasta el día de Jesucristo. Después del hombre pecar, Adán y Eva pecar, vino el primer asesinato, vino la mentira, vino el engaño, vino absolutamente todo. Vino el diluvio, vino Sodoma y Gomorra, vino todo aquello. El día que Abraham llevó a su hijo a la montaña y lo acostó en una piedra sacrificial, hubo un sustituto. Cristo. Tipo de Cristo allí. Y Abraham alza su mano contra su hijo Isaac, al que ama, y cuando levanta su mano, al ángel le detiene. Pero él ya creía que aun si mataba a su hijo, el Dios en el que él creía tenía el poder hasta de resucitar los muertos. Y cuando el hijo le preguntó, antes de ser amarrado y colocado en la piedra, veo la leña, veo el fuego, veo la piedra, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué dijo Abraham, inspirado por el Espíritu Santo de Dios? El Señor proveerá el cordero para el sacrificio.
Y hubo sustituto hasta Cristo. Cuando Cristo vino, de ahí en adelante no hay más sustituto. Única y exclusivamente Él. Sin Cristo somos merecedores únicamente de su ira. Porque ya no hay más sustitutos. Él es el sustituto. Hermanos, si el sustituto tuviera sustituto, entonces ese sustituto no fuera el sustituto. El sustituto sería el otro. Pero después de Cristo Jesús, no hay sustituto. No hay quien pueda ocupar su lugar. No hay un camino distinto para llegar a Dios. No hay un atajo para llegar a Cristo. Hay un solo camino. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, no, desde que yo entré a los caminos del Señor? No son los caminos del Señor. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. No son muchos caminos, solo uno. No hay un camino distinto para llegar a Dios. No hay un atajo para llegar a Cristo tampoco. ¿Sabe? Porque quieren romantizar la idea que a través de la madre de Jesús podemos llegar a Jesús, a un Jesús suavizado, para poder obtener de el Padre lo que anhelamos y deseamos. Entonces, pensamos con mente terrenal, perdóname la expresión, pero es una actitud casi diabólica, corrupta. Porque es que así llegamos a las entidades públicas, a las financieras, así hacemos negocios. Así conseguimos el empleo, así conseguimos el descuento. No, llámalo, tú eres amigo de él, habla con él, a ti te escucha. Pero no, así no con Dios. Solo un camino. No hay quien pueda convencer a Jesús para que él vaya y convenza al Padre. No. Solo a través de Cristo Jesús. No existe un intercesor distinto a Cristo Jesús. Y la Biblia afirma que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos en pantalla? Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Cuántos dioses hay, dice la Escritura? Dice la Escritura, el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mira, no es Jesús, Cristo solo. ¿No te causa curiosidad esta última parte que dice? ¿Te causa curiosidad saber por qué dice Jesucristo hombre y no Jesucristo el Hijo de Dios celestial? Porque la única forma de que usted y yo nos arrepintiéramos era que Jesús, el Hijo de Dios, se hiciera hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. El Jesús celestial, la persona del Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la persona del Hijo, ya estaba, ya existía. Pero sustituto fue Jesús hecho hombre. Quien no cree que Jesús vino en carne y hueso y sangre a esta tierra para pagar por nuestros pecados, el tal no es un creyente de acuerdo a la Escritura. Piensa que fue una fuerza, piensa que fue un pensamiento, piensa que fue una energía, piensa que fue simbólico. No. Su sangre derramada por nuestros pecados. Por eso el énfasis. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Así que lo que queda para nosotros sin Cristo es sencillamente toda su ira. Toda su ira.
Dios no puede ser tan malo. ¿Cómo Dios puede ser tan malo? No. Es tan bueno que nos cambia hasta la forma de pensar. No te preocupes, Dios te acepta tal y como eres. Dios te acepta a pesar de lo que eres, a pesar de lo que soy. Nunca cambies. No. Cambia, hermano. Si vas por el camino equivocado, toma el camino correcto. El que robaba, no robe más, sino que trabaje y consiga su sustento bajo el trabajo, ¿sí o no? Dice la Escritura. Y si alguien es pecador, no dice la Escritura, quédate así, sino que ¿qué? Porque yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Por mí, dice el Señor. Y que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Y también dice que el que no creía, que ahora crea. Y que el que cree que crea más. Y el que es santo se santifique más. La iglesia funciona, hermano. La iglesia avanza. Hermanos, vamos caminando un camino, aunque usted viva en su casa y solo en esta ciudad. Los días van pasando. Estos días que estuve en la playa con la familia, un miembro de la familia se sentó al lado y me quedó mirando el cabello y me dice, oye, yo no me había dado cuenta cuántas canas tiene. Y eso me recordó que sigo un camino hacia la vejez. Pues sí, pero también hacia mi Cristo de la gloria. Y ese es el camino que quiero andar, y le suplico a Dios, no me deje cambiar el camino, porque somos muy dados a eso. Y algunos creen que por joven caminar el camino angosto van a perder su juventud. No. Si yo amo los santos, deberé odiar y aborrecer el pecado, y lo vimos en la predicación anterior, que hay cosas que Dios detesta, que Dios odia, que Dios abomina. Y que no podemos vivir amando lo que Dios ama. Perdón, amando lo que Dios odia, perdón. Tenemos que amar lo que Dios ama y odiar. No porque debemos odiar al prójimo, no se trata de eso, o a la mamá, al papá, no. Usted tiene que perdonar. Pero las acciones de maldad, las obras infructuosas de las tinieblas, dice, no participé de ellas, sino más bien que reprenderlas. Y no es te reprendo, no. El Hijo de Dios ve el peligro y se aparta. Si ves camino de maldad, apártate. Si sabes que algo va a terminar mal, no vayas. Si sabes que no puedes soportar la tentación, no te sometas a la tentación. ¿Quién de los que está aquí podría decirme que es capaz de aguantar la tentación sexual? Si la Escritura dice, huye de las pasiones juveniles. Mira, del único pecado que el Señor nos manda a nosotros a huir, es de el sexual. La fornicación. El adulterio. Corre por tu vida, por tu alma. Huye. Te atrapa y no te suelta. Los pecados sexuales que hizo el gran José, al que conocen como el gran José, el segundo en el reino de Egipto. Cuando aquella mujer lo agarra, lo toma, aún le quitó la ropa, él no dijo, voy a aguantar. Dice la Escritura que huyó. Huye de la tentación. Los otros pecados, enfréntalos de la mano de Cristo Jesús, su palabra, el Espíritu Santo y la bondad del Padre. La mentira, el engaño. ¿Cómo te confrontas con la mentira? ¿O cómo confrontas la mentira? Con la verdad. ¿Cómo confrontas el robo?
con la honestidad, con el trabajo. Pero ¿cómo confrontas la tentación sexual? Huyendo. Huye, hermano. Así que tenemos que tener claro hoy, mis hermanos y amigos. Creemos que todo fuego que aparece muchas veces proviene del cielo. Y hay fuego extraño. La Escritura lo habla claramente. Ojalá usted pudiera estudiar acerca de esto. Saúl pretendía hacer fuego extraño, ofreciendo un humo falso para Dios. Pero hoy el falso fuego no se discierne, porque no es fácil determinar el falso fuego si no conocemos a Dios. Sé que puede resultar traumático para muchos de los que estuvieron acostumbrados a un tipo de predicación, venir a un lugar como este y ser confrontados con la palabra de una manera tan fuerte. Pero no podemos endulzarte para que te quedes. Aquí no. Tenemos que hablarte la verdad de la Escritura. Y si alguien decide irse por la doctrina, que sea porque encuentra el error. Porque hay algo que se enseña mal, que no es cierto, que no es verídico a la luz de la Escritura. Y ya saben lo que pienso de los que se van por carácter. Seguramente por carácter también entraron. No te vayas por carácter, resuelve los problemas del carácter con tus hermanos, con tu pastor, con tus amigos. Si el problema suyo es con la esposa del pastor, resuélvalo con ella. Si su problema es conmigo, resuélvalo conmigo. Los problemas del carácter, resolvámoslo. Y negociemos. Pero la doctrina no. Lo que está escrito, escrito está. Entonces, hermanos, no confiemos en el fuego extraño de que podemos vivir nuestro camino ancho y disfrutarlo para llegar a la puerta estrecha. Si vas por el camino ancho, no hay otro destino. Única y exclusivamente la puerta amplia por la que muchos se pierden. Hermanos míos, hoy se crea, humanamente hablando, demasiado falso fuego. Y en muchos lugares se dedican a entretener a los asistentes, a los que ellos llaman cristianos, para hacerlos sentir cómodos, para que sientan algo diferente, entre comillas, para que su fe esté basada en sensaciones y no en la palabra de Dios. Eso se agota cuando llegas a casa. Te mienten, te engañan. Y con aquello de no volvernos legalistas o religiosos, tratan de, en los temas de Dios, como un club social donde venimos a entretenernos. Y esa iglesia a la que tú vas, eso es solo Biblia, ya no pasa nada. Si Dios quiere obrar un milagro en ti, no necesita a alguien que se pare enfrente tuyo y te diga, tu milagro está hecho, porque los hombres no hacen milagros. Dios hace milagros a través de los hombres y nos llama a una comunidad unida que ama al Señor, le adora, cree en su palabra y que también Él responde oraciones. Él responde oraciones. No es que allá no oran por el milagro. Yo preguntara en esta ocasión, ¿a cuánto le gustaría un milagro financiero en su vida? Y la iglesia dice, amén. ¿A cuánto le gustaría un milagro de salud en su vida? Todo el mundo dice amén. ¿A cuánto le gustaría que sus hijos recompusieran su camino y volvieran a su casa? Yo pregunto, hermano, ¿a quién no? Pero ¿por qué no se da, hermanos? Porque no tenemos a un Dios milagrero. Porque aún en la aflicción Dios trata contigo y te lleva al camino estrecho. Yo oré por mi padre muchas veces y mi padre ha muerto de cáncer. ¿Acaso Dios no estaba conmigo? Mi madre murió en un paseo conmigo en el eje cafetero
Salimos de esta ciudad solo ella y yo y se murió mi madre en el paseo. Qué cruel es Dios, ¿verdad? Qué malo es Dios. ¿Es que acaso a los hijos de Dios no le pasan cosas malas? ¿O es que acaso los que hoy predican en el mundo musulmán, en las tierras, donde se predica una vez a Cristo y eres reo de muerte inmediatamente? No, no así, hermanos. Necesitamos vivir para Dios. Esto no es legalismo ni esto es religiosidad. Pasar este lugar. ¿Usted se imagina que yo ocupara este tiempo de mi vida para venirlo a hacer reír aquí a este lugar? Tomar este espacio de tiempo para preparar chistes y venir a contarlos, o para venir a entretenerlo usted, para crear un fuego falso y usted diga, esa iglesia tiene poder, sin predicar la palabra. Toda mi semana o mes de estudio estaría perdido. El camino es estrecho y la puerta también es estrecha para ser salvo. Pero el camino también es ancho y la puerta también es ancha para perderse. Así que reconciliémonos con Dios a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que la Biblia nos insiste una y otra vez. Y por amor a Dios, hermanos, a través de la escritura, a través de la palabra, no de dichos y comentarios o mensajes en camisetas o memes de redes sociales. Es la escritura la que nos trae a nosotros la claridad, la salvación, para conocer al Señor. Y personas que buscan y que usan la escritura para entretener. Mire, me queda muy fácil sacar todas las promesas que Dios trae y que usted se la pase diciendo amén, 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 de principio a fin, y que su vida siga siendo igual. No, ¿cuál es mi labor, mi deber? Es que si vas por el camino ancho y esta predicación te hace devolver al camino correcto, entonces habrá éxito en aquel predicador. Será un mensaje exitoso. Un mensaje, he dicho. En aquel que hace el mandado, satisfacción de que un pecador se arrepintió y tomó el camino correcto. Y la gloria no es para el hombre, es para Dios. La Biblia es una autobiografía de Dios mismo. Y tenemos que tratarla con seriedad. Hermanos, si somos salvos es porque Jesús cargó sobre él todo el pecado de la humanidad. ¿Para qué días santos? ¿Para qué día Semana Santa? Hermanos, ¿es o no es acaso una realidad de que la Semana Santa es la semana de los paseos? Dígame si es cierto o no. ¿Cómo usted se imagina una Semana Santa? Si yo lo invito a una Semana Santa, que no sea en esta época del año, vamos a tener una Semana Santa en la iglesia. ¿Ay, acaso eso no era en abril? No, la vamos a hacer ahora en agosto. ¿A qué cree que nos referimos cuando hablamos de una Semana Santa? Si santo es apartado para Dios, consagrado a Él. ¿Cuál es lo contrario a santo? Pecaminoso. Pero ¿qué hacemos en esto autodenominado Semana Santa? Hacemos de todo menos apartarnos para Dios. Él cargó toda nuestra maldad, incluso los pecados que cometimos en Semana Santa. ¿Y qué nos llevó allí? Tú, no. ¿Quieres una realidad de esto? Lea conmigo Isaías 53:10. Isaías 53:10. ¿Quién puso al Señor en la cruz? La Escritura se lo enseña. Isaías capítulo 53, verso 10.
¿Qué dice? Pero el Señor quiso quebrantarle. ¿Sometiéndole a qué? Cuando te pregunten quién puso a Cristo en la cruz, ¿vas a decir los romanos? ¿Vas a decir los judíos? ¿Vas a decir nosotros? ¿Vas a decir nuestro pecado? No. La Escritura dice claramente que nuestro Señor, el Padre, no sé, de pronto tiene la versión Reina Valera, si no estoy mal está la versión, la Biblia de las Américas, pero el Padre quiso quebrantarlo. El Señor, hay una versión que dice Jehová, el Todopoderoso, quiso quebrantarlo y someterlo a padecimiento cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Él estuvo en la cruz porque quiso salvarnos. Ahí vemos la bondad de Dios. Que a pesar de ser nosotros quien somos, Él permitió, quiso ser el sustituto de todos los sacrificios religiosos antes de Cristo Jesús y después de Cristo Jesús. Una vez leí del pastor Paul Washer esta frase que conmovió profundamente mi corazón. Él dice, la cruz no es señal de lo mucho que vale el hombre, sino que es la señal de cuán depravados somos nosotros. Entonces hoy se celebra la cruz. Él fue a la cruz y resucitó como si nada hubiera pasado. En estos días santos, no, ¿qué celebramos ahora? No, que Jesús fue crucificado, que murió y resucitó. Y el orden lo sabemos, el jueves santo la procesión de tal, en el día es esto, en la noche es esto, en la mañana del viernes tal, fue crucificado, el gallo cantó, yo iba por la explosión, en la detonación cuando dice que muere, era lo que me motivaba a mí al pueblo a ir. Cuando el gallo cantara, porque llevaba un gallo en mi pueblo, y en la iglesia del pueblo ponían un gallo, por allá se ríe una paisana, y tiraba un tote, un tirito, no sé cómo le dicen en los internacionales, un explosivo muy pequeño, y prendían, y cuando decían que hubo gran oscuridad, que Él entrega su espíritu, entonces apagaban los bombillos y prendían y apagaban los focos así y tiraban un tote y ¡pa! Explotaba. Esa era mi fascinación de ir a la iglesia para ver cómo prendían y apagaban los bombillos y tiraban ese tote a explotar allí. Era un espectáculo. ¿Pero lo entendía? La respuesta es no. La respuesta es no. También quiero recordarte, hermanos, que el verdadero evangelio es más sencillo en el camino angosto que en el camino ancho. En el camino ancho se inventan unas historias tan terribles que no sé, santo Dios, Steven Spielberg debería contratarlos como asesores. ¿Quiere, hermano, que le enseñe a predicar en menos de un minuto? Marcos capítulo 1, verso 14. Dice la Escritura: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Le voy a enseñar a predicar. Prepárese. Diciendo, esto es lo que va a aprender. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ya. Si el mensaje que algún excelente, famoso, poderoso, exitoso, no sé qué más le quiera poner, predicador, no contiene esta verdad, vanas palabras son. ¿Cuál es la invitación de Cristo Jesús al predicar el evangelio? Su primera prédica duró menos que yo. El tiempo se ha cumplido
Quiere decir, métale cabeza, el tiempo se ha cumplido. Es ahora. Estamos hablando de tiempo. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir, hermano? Ya. Ahora. El reino de Dios se ha acercado. Llegué yo. ¿Quién? Señor Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Primera parte. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo es? Ya. Segunda parte, el reino de Dios se ha acercado. Hermano, ¿quién vino? ¿Y a qué nos invita? A arrepentíos y a creer en el Evangelio. ¿Lo quiere más resumido? Ahí voy. Arrepiéntanse y tengan fe en mí. Eso es lo que él ha dicho. Pero ¿de qué Jesús hablamos? Hermanos, del que dice la Escritura. No es de otro, es del que dice la Escritura. No es el del mensaje de las camisetas, no. Cristianos de versículos, no. Es el Dios de la Escritura, no de los versículos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y créanme que la conversión no es, o la oración de fe de la que hablamos el domingo anterior, no es una vacuna contra el pecado. Ni para evitar pecar, ni para sanar el pecado anterior. La verdadera conversión es constante. Camino implica marcha. Amigos, si no fuera camino, fuera lugar. Punto geográfico. No es punto geográfico. ¿Qué es? Es camino. ¿Y qué haces en el camino? Andar. Entonces, hermanos, la conversión no es una vacuna, ni para evitar pecar. El arrepentimiento debe ser constante y nuestra fe alimentada por la palabra de Dios a diario mientras vas en el camino, para poder llegar a la puerta correcta. Y no esperes encontrar revelación de Dios sin intimidad con Él. Porque eso es lo que se busca. ¿Qué ves? Hace unos días una compañera de trabajo me dijo, tú eres vidente. Y yo, vidente es uno que ve. Sí, claro. Ah, ok. ¿Qué ves en mí? Y si te digo la verdad, de pronto no te va a gustar. ¿Qué quieres que vea, mija? No, tú que eres un hombre de Dios, ¿qué ves en mí? Yo le dije la verdad. Veo una mujer con una gran necesidad de Dios. Eso es lo que veo. Pero no quieren escuchar eso. Quieren más. Veo una sombra, veo un no sé qué. Eso es más excitante. Y no espera encontrar revelación de Dios sin intimidad con Él. No espera encontrar un libro diferente a la Biblia. No hay un mejor libro. No hay hombre en la tierra que haya escrito un mejor libro para hablar de Dios que lo que Él escribió. Es su autobiografía. Ahora, yo le estoy diciendo que no lea, hermano. No. De hecho, creo que los que me conocen y los que llevan tiempo acá saben que mi motivación para ustedes es que usted lea mucho, lea de Dios. Y trato de conseguir material para que usted tenga. Allá afuera hay gratis, no tiene que pagar por esos libros que están allí. Llévenselos todos. De hecho, me da tristeza todavía la misma cantidad. No les interesa. Si usted quiere conocer a Dios, la única forma clara, concisa, precisa, sin error que te dio para conocerla fue un libro. ¿Cuántos son honestos y me aceptan que no les gusta leer mucho? A mí no me gusta leer mucho. Hermano, hay audiolibros.
cuando estos son leídos textualmente, y de hecho está la audiobiblia. Se escucha un libro en el que usted dura 3 meses leyendo, se lo escucha en 2 horas, en 1 hora, en 20 minutos. Una carta de Judas no dura nada, solo unos cuantos minutos. ¿Son cuántos? 3 capítulos, uno solo. Y ya puede decir, ya sé lo que dice el libro de Judas o Filemón. Son libros muy pequeños. Hermanos, hay tantas formas. Y va a encontrar, y usted va cuando usted escuche, dice, y eso lo dice la Biblia. Y entonces usted va a la Escritura y lee, wow, sí. Pero qué bueno sería sentarse a escuchar mientras usted va leyendo y corroborando que lo que el que está dictando vaya de acuerdo a lo que dice allí. Hermano, eso ocurre en el camino. De hecho, no ocurre de un día para otro. Irás caminando y irá creciendo tu fe. Habrán situaciones que resolver, pero en este camino tenemos la garantía de que Él está con nosotros. Mis hermanos, la mayoría de la teología que muchos tienen hoy está basada en canciones de autores que ni cristianos son. Hay quienes, yo conozco muchos que ponen en la mañana hay que poner la música evangélica para que se limpien los aires. Eso es de 7 de la mañana a 9. Después de 9 coloco Tropicana. Porque en la mañana hay que limpiar los aires. Ya después que se ensucien. Y al día siguiente va y lo lava otra vez los aires y los limpia. Usted imagínese a alguien con un escobillón. ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando los aires. Camina, hermano, en el camino con Cristo Jesús. ¿Sabe qué me aterra? Y quiero cerrar con esto. Que vemos el pecado en el mundo y nos sentimos muy cómodos en nuestras congregaciones. Y no nos damos cuenta que así como en el mundo, dentro de nuestras congregaciones, también vive el pecado. Y el mundo peca y la iglesia quiere imitarle. Digamos la congregación, no la iglesia. Encontramos tanto en el mundo como en la congregación inmoralidad, divorcios, separaciones, infidelidades, engaños, mentiras, incluso drogas. Hermanos que me han confesado, pastor, yo sigo consumiendo drogas. Pornografía, sexo ilícito, todo. Lo mismo que hay afuera, dentro de la congregación. Van por el camino ancho, creyendo encontrar una puerta estrecha, pero solo encontrarán una puerta ancha que lleva a la perdición, porque son muchos los que van por ahí, porque no quieren caminar por el camino estrecho que lleva a la puerta estrecha, y pocos son los que la hallan. Colócate en pie, hermano. Dios nos hace un llamado para volver a la Escritura y dejar más las tradiciones a un lado, para encontrar en la Escritura nuestras mejores conclusiones de quién es Dios y cómo le agrada a Él. Todo lo que el mundo hace, el resto del mundo lo quiere imitar. Y lo más triste es que la iglesia o la autodenominada iglesia también lo pretende. Te pregunto finalmente, ¿estás caminando por el camino ancho o por el camino angosto? La Biblia nos llama a revisarnos, nos llama a examinarnos a diario. Así que
Examínese, hermano. Revísese. Ojalá dígamelo usted a mí también, pastor. Pastor, revísate. Examínate. Porque es que no puede ser de aquí para allá. Revísate. Amo a mis hermanos que se me acercan de manera cariñosa y respetuosa, que me dicen, pastor, eso no es por ahí. Te estás equivocando. Cuando alguien que quiero mucho me da un consejo, me dice, no lo hagas así. A veces tenemos la tendencia a contestar muy rápidamente los mensajes. No digas eso, cálmate. Y tienes razón, sí, es verdad. Y trato como de justificarme, pero tienes razón. Cuando laboralmente algo me ha pasado, tengo un compañero de trabajo a quien quiero mucho que me dice, no, pero no entres en rifirrafe, ya, no respondas más. Sí, tienes razón. Y en la vida cristiana también deberíamos hacer lo mismo. Pero ¿qué ocurre frecuentemente? Hermano, vas por el mal camino. Me voy. No me gusta. Mira primero tu viga y luego hablamos. No. Qué hermoso es, hermano, que podamos entrar juntos por esa puerta angosta.